Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte una comparativa entre hermanos Galaxy A52 versus Galaxy A72. En este video vengo a mostrarte pruebas de rendimiento entre uno y otro. También lo sometí a una dura prueba de agua. Los dos lo metí debajo del agua por varios minutos y no pasa nada. Están trabajando al 100%. Quiero hacer esta prueba de la siguiente manera. Quiero primero mostrarte cuál es más rápido abriendo aplicaciones, cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál tiene mejores cámaras, y luego voy a subir aquí para darte mi opinión y voy a decirte que debes tener cuidado a la hora de comprarte cualquiera de los dos, ya que estamos delante de tecnología casi iguales. Por eso decidí hacer esta comparativa para que ustedes vean de que si te vas con el A52 te va a ir bien. Si te vas con el A72 pues también te va a ir bien. Voy a empezar hablándote de las pantallas. Ahí estoy pasándote imágenes para que tú puedas ver la resolución en la pantalla entre estos dos terminales. Los dos vienen con 1080 por 2400 píxeles y en el caso del A52 estamos delante de un tamaño de 6.5 pulgadas en la pantalla y el A72 tiene 6.7 pulgadas, es decir que es ligeramente un poquito más grande la pantalla de este Galaxy A72. Tema importante, ambas son a 90 Hz y las dos vienen con protección Corning Gorilla Glass. Ahora quiero hablarte de cámaras. Estamos delante de tecnologías similares en las cámaras. Las dos vienen con 4 cámaras traseras, un sensor de 64 megapíxeles en la parte de atrás y un sensor de 32 megapíxeles en la parte frontal. Ambas graban en 4K a 30 fotogramas por segundo, vienen con HDR y es lo mismo tanto para el A52 como para el A72. La misma tecnología. También hay que destacar un punto importante y es que Samsung decidió incluir sonido estéreo. En ambos teléfonos tenemos sonido estéreo, suena la bocina de aquí arriba y la bocina de aquí abajo y el sonido es igual en ambos casos. No noto ninguna diferencia de que uno suena mejor que el otro. Ahí voy a mostrarte una prueba de audio para que tengas una idea de qué estamos hablando y yo aquí en la prueba no pude notar ninguna diferencia. Si tú notas alguna diferencia, si tú notas de que uno suena mejor que el otro, pues déjame un comentario aquí en la caja de comentarios. Veamos la prueba de sonido y luego subo aquí para seguir hablándote de las prestaciones de estos dos hermanos. Listo, voy con la prueba de sonido. Empiezo con el A52. Con todo, así que vamos allá. A72. Quiero demostrarte una prueba de juego en este Galaxy A72. ¿Qué va a pasar? A52. Bueno. Siento como que... Voy a subir el volumen a tope. Ahí está. Sonido estéreo me fascina porque suena aquí. Ahí está, voy con el A72. Bueno, pues lo voy a someter a dura prueba de juego. Voy a estar probando Fortnite, Call of Duty. Bueno, en ambos casos hay sonido estéreo. Recuerda que suenan ambas bocinas. Suena la bocina de aquí y la bocina de aquí arriba. Pero yo puedo apreciar aquí físicamente que siento que el A72 suena un poquito más. Eso es lo que yo puedo percibir aquí. Otro tema importante a destacar es la certificación IP67. Estos teléfonos son a prueba de agua. Puedes sumergirlo 1 metro debajo del agua durante 30 minutos y es lo mismo tanto para el A52 como para el A72 y en este sentido también están parejos. Los dos trabajan súper bien. Otro tema importante y es que vienen a nivel de tecnología, están iguales, es decir,
huella digital, desbloqueo facial, pues trabajan de la misma manera. No noto ninguna diferencia entre estos dos a la hora de usar algunas tecnologías, como por ejemplo el desbloqueo facial, el desbloqueo a través de la huella digital, pues los dos trabajan iguales. Me va de igual manera en ambos casos. Quiero tocar un punto importante, y es que hay una diferencia en cuanto a la autonomía de batería, y es lógico porque el A72 tiene una pantalla un poco más grande y tienen diferencia a nivel de autonomía de batería. El A72 5000 miliamperios y el A52 cuenta con 4500 miliamperios de batería, pero en un uso normal, por ejemplo, si tú cargas ambas baterías al 100%, vas a tener exactamente el mismo rendimiento, porque recuerda, colocaron más batería en el A72 porque tiene una pantalla más grande, y para poder compensar este tamaño, esta pequeña diferencia en tamaño en la pantalla del A72, pues lógicamente tuvieron que colocar una batería un poco más grande, pero en un uso normal es lo mismo. Es decir, si cargas el teléfono al 100% y sales a hacer de una jornada de trabajo en todo el día, pues te van a durar todo el día sin ningún problema. Recuerda que esto siempre va a depender de cada usuario. Si tú eres un usuario que vas a estar metiendo cañas, si tú eres un usuario que vas a estar jugando partidas de 1, 2 o 3 horas, pues lógicamente quizás vas a tener que recargar el teléfono 2 veces en un día. Pero un uso normal, navegando en redes sociales, viendo videos en YouTube, Netflix, pues no pasa nada. Vas a tener un día completo tanto en el A52 como en este A72. Ustedes me piden aquí que le haga una dura prueba de batería por separado, sometiendo ambas baterías a una dura prueba. Pues yo, depende de tu comentario, pues yo en los próximos días prepararía una dura prueba de batería en ambos casos, pero basado en la experiencia que he tenido con los dos, pues es casi lo mismo. Pero bien, visto un poco de la teoría y de lo que tiene uno, tiene el otro, déjame ahora mostrarte una prueba de rendimiento. Voy a encenderlo al mismo tiempo, voy a abrir aplicaciones y voy a estar mostrándote, qué sé yo, las prestaciones entre estos dos teléfonos, y ahí voy a decirte del por qué yo digo que debes tener cuidado a la hora de comprarte o el A52 o el A72, porque tienen características iguales, pero el precio varía porque el A52 es más barato. Así que veamos esa prueba. Vamos ya. Bien, están apagados. Lo voy a encender a la cuenta de 3. 1, 2. Bueno, al mismo tiempo, miren chicos, van parejos. Madre mía, mira. Aquí es que yo voy a mostrar si hay alguna diferencia a nivel de potencia, porque los dos vienen con las mismas características. Sin embargo, estoy viendo que el A72 al parecer se está yendo delante. A ver, 1, 2, 1, 2. A52 de este lado, A72 del otro lado. Fíjense, sí, y hay una ligera diferencia a nivel de velocidad, y el A72 marca la diferencia. No entiendo por qué, porque estamos delante de la misma prestaciones, cuentan con el mismo procesador, vienen con la misma GPU, y fíjate, ahora fue que el A52 levantó el sistema, ahora fue que está levantando el sistema, y me encuentro súper extraño esto, porque ambos tienen la misma potencia. Sin embargo, el A72 fue más rápido subiendo el sistema. Pero quiero también mostrarte, ¿será lo mismo? Bueno, mira, está hablando de una actualización, no la vamos a hacer ahora. Vamos a dejarlo ahí, y voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es abrir aplicaciones. ¿Cuál es más rápido abriendo aplicaciones? Veamos, voy a abrir Play Store y ¡pum! Bueno, ahí se fue delante el A52 abriendo aplicaciones. No sé si me traiga conflicto que estoy usando la misma cuenta en ambos casos. Voy a abrir ahora las cámaras. 1, 2 y ¡pum! Bueno, se fue primero el A52. Señores, abriendo aplicaciones veo que el A52 se está yendo más rápido. Voy a abrir ahora Galaxy Store. 1, 2.
Y ¡boom! El A52 otra vez fue más rápido abriendo Galaxy Store. Voy a abrir ahora la galería 1, 2. Y otra vez gana el A52. Ahora voy a abrir el Internet Explorer. Internet Explorer, a ver. Y ¡boom! Otra vez gana el A52. Señores, abriendo aplicaciones. Miren, ambos me están pidiendo una actualización. No se la voy a hacer porque están parejos. Los dos están con la misma versión y están parejos. Es decir que no va a haber diferencia en cuanto a la comparativa porque ninguno de los dos están actualizados. Los dos están iguales. Pero voy a abrir ahora otra aplicación. Vamos a abrir aquí y aquí. Voy a abrir YouTube. 1, 2. Y ¡pum! Otra vez gana el A52. Señores, abriendo aplicaciones, lo está destrozando. ¿Qué más? Voy a abrir ahora Google Chrome. A ver. 1, 2. Y bueno, creo que le di primero ahí al A52. Creo. No estoy seguro. Pero mira, voy a hacer lo siguiente. Voy ahora a aumentar la apuesta y voy a abrir un juego. 1, 2. Ustedes saben que en un videojuego ahí se requiere más potencia. A ver cuál es más rápido abriendo videojuegos. Ahí está el A72. Ahí va el A52 mucho más rápido. Bueno, señores, definitivamente el A52 está mucho más rápido abriendo aplicaciones. Fíjate donde lleva cierta ventaja. Mira, ya está listo para empezar. Así que está demostrado con estas pruebas de que este A52 está abriendo aplicaciones mucho más rápido que este A72. Bueno, y visto eso, llegamos a la parte donde voy a darte mi humilde opinión. Y voy a decirte que con cualquiera de los dos que tú te vayas, te va a ir bien. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Alex, ¿con cuál tú te quedarías? Pues yo me quedaría con cualquiera. Me siento bien con el A52. También me siento bien con el A72. Le doy un punto negativo a Samsung. Óigame bien, le doy un punto negativo a Samsung porque a mí me hubiese gustado de que el procesador y la GPU sea mejor en el A72. Eso me hubiese gustado porque si lo comparas con las generaciones anteriores, por ejemplo, el A51 versus el A71, el A50 versus el A70, pues ahí había una diferencia en procesador y GPU y tú lo notabas a la hora de jugar, a la hora de abrir aplicaciones que requieran mucha potencia. Sin embargo, en estos dos terminales es lo mismo y hecho en falta de que no colocasen un procesador mejor en el A72. Recuerda que estamos trabajando la versión 4G. Para la versión 5G sí hay un procesador un poquito más rápido para poder compensar la velocidad de 5G. Pero si decides irte con este A52 o si decides irte con este A72, tienes que saber que en Fortnite vas a tener lag. En algunas aplicaciones puedes tener uno que otro problemilla porque este procesador no es tan bueno. Es un procesador a 8 nanómetros de 8 núcleos, pero hay aplicaciones que lo explotan y eso que estamos delante de 6 GB de RAM en ambos casos, 128 de almacenamiento en ambos casos, entradas con 3,5 milímetros en ambos casos y también puedes expandir el espacio de almacenamiento en ambos casos porque es lo mismo. Samsung colocó lo mismo en los dos teléfonos, mismo diseño y mismas prestaciones. Mi opinión final, con cualquiera que te vaya, va a ser lo mismo. Si te pillas el A52 en un buen precio, pues dale con todo. O si consigues el A72 en un mejor precio, pues vete con el A72. Así que en esta comparativa voy a darle parejos. Aquí no hay ganador porque estamos literalmente con tecnologías similares. Aunque este tenga un chin más de pantalla o este tenga un poquito más de batería, pero yo lo voy a dar parejo porque a nivel de rendimiento y a nivel de características están iguales. Si se me queda algo o si quieres ponerte en contacto conmigo, no olvides escribirme en mi cuenta de Instagram, @AlexMilgetti. Suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima comparativa. Bye bye, hasta el próximo video.